Voy a compartir con todos ustedes unas declaraciones que ya fueron dadas en el canal La Quinta Pata, pero que considero debe llegar a más personas. Se trata de la intervención de Juan Valdés, este profesor que está llevando una lucha firme, denunciando la falta de voluntad política, la corrupción y la ineficiencia en la administración pública con respecto a lo que tiene que ver con educación. Esa presentación del profesor Valdés no habla desde la opinión, habla con datos, estadísticas oficiales que dejan pues en evidencia una realidad bastante incómoda. Mientras desde el poder ellos insisten en que la educación es la prioridad, los números pues muestran estudiantes que no dominan ni siquiera lo básico, señores. Escuelas con carencias reales y un sistema que gasta más, pero educa menos. El mensaje está bastante claro. No es un asunto de dinero. Es mala gestión, falta de control y ninguna consecuencia para los responsables. Y creo que ahí es algo clave. No hay consecuencia para los responsables. A continuación les dejo la presentación completa que el profesor hizo en La Quinta Pata para que ustedes mismos vean los datos y saquen sus propias conclusiones. Yo quisiera mostrarles a ustedes cómo termina la educación pública, Maracayo y Edwin, este año. Vamos a ver, yo quiero que vean en pantalla cómo está la cobertura escolar hoy en la República Dominicana. El gráfico número 2 dice cobertura escolar. Señores, hoy en las escuelas públicas tenemos menos cobertura escolar que hace 6 años. Hace 3 semanas se publicó el Anuario de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación. Y en este anuario se revela que la cobertura escolar en el nivel primario y secundario ha disminuido en un 2%. Hoy en día, el 39% de los niños del nivel inicial, de 3 a 5 años, no tienen cobertura escolar. Y más del 60% de los niños de 1 a 2 años tampoco lo tienen. Si usted quiere ver qué es lo que ha pasado, vaya a la gráfica número 3, que en esta gráfica te habla del más de 500,000 de niños del nivel inicial que se quedan fuera de la escuela pública. Recuerden que el déficit de cobertura de 3 a 5 años supera los 200,000 niños y de 1 a 2 años supera los 300,000 niños. Fíjense en pantalla que mucha gente nos quiso decir a nosotros que los niños de 45 días en adelante hasta los 3 años no estaban supuestos a ingresar a la escuela. Y este cuadro que ven en pantalla, que son las estadísticas del ministerio, les demuestra que de 45 días a 1 año tenemos en las escuelas públicas hoy en día 5,833 estudiantes, que de 1 a 2 años hay 11,487 y que de 2 a 3 años hay 25,500. O sea, que no es cierto lo que se dijo aquí a inicio de año, que los niños empezaban la escuela de 3 a 5 años o que era a partir de los 5 que tenían derecho a ingresar, porque tenemos a decenas de miles de niños entre 45 días y 3 años en la escuela. El problema esencial es que terminamos este año con más de 500,000 de niños que no tiene cobertura escolar. Esa es una negación del derecho constitucional a la educación. Ahora, ¿por qué es que ellos no tienen cobertura escolar? Por el tema de las aulas. Otro aspecto que yo quisiera resaltar está en la gráfica número 4, que se llama menor asistencia a la escuela. Eso es increíble. Cuando usted compara las estadísticas de la asistencia a la escuela en el año 2019 y 2020 con las de ahora, hoy en día la tasa de asistencia a la escuela ha disminuido en un 5%. O sea que los niños van a la escuela 5% menos que antes. O sea, los niños están asistiendo mucho menos a la escuela. Entonces, lamentablemente, el otro problema de este año que podemos ver en las estadísticas, está en el gráfico número 5, que dice que más estudiantes reprueban la escuela hoy en día. Fíjense en pantalla. Aquí dice que en los pasados 5 años, la reprobación y el abandono escolar han aumentado en promedio en un 3%. O sea que hoy más estudiantes reprueban y abandonan la escuela que en el año 2019. O sea, tenemos menos asistencia, tenemos
calificaciones más bajas, tenemos menos estudiantes en la escuela. Todos los indicadores de eficiencia interna de la educación están en el suelo, por debajo de lo que eran hace años. ¿Y a qué se debe que tengamos menos niños en la escuela? Simplemente a la falta de aulas. Fíjense en el gráfico número 7 que dice la subejecución presupuestaria. Vamos a ver ese primero. A la Dirección de Infraestructura Escolar le asignaron este año 11.289 millones. ¿Ustedes saben cuánto había ejecutado a la semana pasada? 5.149. O sea, la ejecución del presupuesto para construir aulas hace una semana tenía una subejecución de un 45%. O sea, la mitad del dinero que se destinó este año para construir las aulas que hacen falta, hace 2 semanas no se había gastado. O sea, son tan ineficientes ni con el dinero en la mano lo hacen. Y no solo con el dinero, Maracayo, con la necesidad, porque tú tienes más de 500,000 de niños que se quedan fuera de la escuela. Cuando usted ve el inicio del año escolar, los padres y las madres haciendo fila, amaneciendo afuera de una escuela, es porque no hay cupo. Y lo peor de esto, que la gente no entiende, es el efecto que tiene la sobrepoblación escolar en la calidad educativa. Miren, esos conatos de violencia que se arman en las escuelas públicas, el tema de las calificaciones que tienen los niños hoy en día, que por eso reprueban, tiene mucho que ver con la condición en que un niño convive en la escuela. La falta de docentes, la falta del mobiliario, lo inadecuado de la infraestructura escolar. Todo esto se exacerba cuando tú, en lugar de tener 300 niños en un centro, tienes 600. Entonces, cuando un aula de 54 metros cuadrados está diseñada para 30 niños y tú le metes 40, 50, ya no hay forma de tener una buena educación, porque el aprendizaje es social, el aprendizaje es sensorial, el aprendizaje es emocional. Ese proceso neurobiológico y psicológico que se da en el ser humano, que es lo que produce el aprendizaje, es imposible hacerlo adecuadamente en ambientes con filtros como hasta la temperatura. El tema de la mala ventilación, del mal mobiliario, de la mala alimentación, de los malos libros de texto. Y si encima de eso tú le metes donde caben 30, 45, 40, 50, que es lo común aquí, sobre todo 50, en las zonas más 40. Pobladas. Es imposible tener una educación de calidad. Disculpe, profesor, ¿cuál es el ideal de la población de una aula? No más de 30. No más de 30. Y eso depende del tamaño del aula, porque hay otro problema. Sí. El Manual de Construcciones Escolares establece que un aula debe tener 54 metros cuadrados. Vayan a verlas a ver si tienen 54 metros cuadrados. No los tienen. Los estándares internacionales, yo que trabajo como acreditador internacional de infraestructura y de centros educativos, les puedo decir que el tamaño de las aulas realmente no es ni siquiera el que requiere las normas y los estándares. Eso tiene que ver esencialmente con la subejecución. Ahora vamos a la gráfica número 6, que es donde más claro se ve esto, que tiene que ver con la construcción de aulas. Por favor, presten mucha atención acá. Menos aulas construidas. Menos aulas construidas. Acá, en este año, se había prometido construir 2.000 aulas. ¿Ustedes saben cuántas se han construido? 807 aulas. Menos de 1.000, menos de la mitad. Y lo peor es que el año pasado se construyeron 996 aulas. El año antepasado, en 2023, se construyeron 1.166. ¿Cómo es que en este año, teniendo más presupuesto que antes, se han construido menos aulas? Sí, 1.161, sí. Sí, en 2023. Pero ahora no ha llegado ni siquiera a 900 aulas construidas. En una apertura de año escolar. Sí, Dios mío. Tú ves que ahora están anunciando que van a tomar los fondos de infraestructura escolar para mejorar y remozar las aulas de las escuelas. Ese es el trabajo que no se hizo en vacaciones escolares, que debió haberse hecho en las vacaciones. Claro. Entonces se va a hacer ahora en Navidad. Ojalá que sí que lo hagan, pero ya es extemporáneo. Si te vas al tema de los libros de texto, todavía hoy los 13 millones de libros que hacían falta al inicio del año escolar no han llegado a la escuela. O sea, cerramos el 2025, cerramos el primer cuatrimestre y la licitación que se hizo de 13 millones de libros por más de 2.000 millones de pesos
Esos libros no han llegado a las escuelas públicas. Cerramos este año con un déficit de más de 13 millones de libros en las escuelas públicas. Entonces, si me preguntan cómo termina la educación pública este año, en crisis, en cuidados intensivos. Entonces, la mejor evidencia de lo mal que está la educación dominicana está en la gráfica que les envié sobre las pruebas nacionales. Se llama el colapso de las pruebas nacionales. No, la 8. La número 8. Fíjense en pantalla que en los últimos años, 2022, 23, 24 y este año, los estudiantes de la República Dominicana no han podido sacar ni siquiera 60 puntos como calificación promedio en las pruebas nacionales. Encima de esto, este año tuvimos la calificación más baja en 2025 de los últimos 4 años en pruebas nacionales. Dios. Los estudiantes dominicanos tienen como calificación promedio 57.65. O sea, 57.6. Se quemado todo. Todos. Todo quemado, profesor. Menos de 60. Pero mire una cosa, la privada no es que tampoco está súper exitosa, 60 y pico % también. Porque es la Pasaron a Chepa, Es la misma sociedad. la misma sociedad. Vamos a Eso estar es claros que bueno. la educación es bueno la educación. decirlo. Lo que pasa es que la gente no entiende el fenómeno del aprendizaje. El aprendizaje no es un fenómeno individual. El aprendizaje es un fenómeno social. Además, eso es una calificación promedio. Déjame aclararte algo del sector privado. Aquí hay muchos tipos de colegios. O sea, aquí cualquiera te abre un colegio en un barrio y le llama colegio privado. Se llama colegio privado. Ahora, tú te vas a los colegios que aquí tienen buenas instalaciones, que tienen los equipos y los recursos necesarios, y su calificación está por encima de los 85 y 90. Claro. Lo que pasa es que aquí hay una injusticia social. Exacto. Aquí la Constitución te dice que la educación es un derecho fundamental, que el dominicano tiene el derecho constitucional a una educación de calidad. Pero eso es falso. Aquí, derecho a la educación de calidad tiene quien puede pagar, quien tiene dinero. O sea, el Estado está violando la Constitución de la República al no garantizar a los dominicanos el derecho a una educación pública de calidad. Aquí no deberían existir colegios privados. Y yo soy director de un colegio bilingüe internacional, de un colegio privado. Aquí no debería existir la educación privada. Aquí la o educación... debería ser un mal negocio. O no tan rentable. Mira, o- los mejores sistemas educativos del mundo, Maracayo, son públicos, no son privados. Claro. Los países que tienen las mejores escuelas del mundo son escuelas públicas. Los nórdicos, todo eso es público. No, y la mayor parte de los países La mayor parte de los desarrollados, En Estados Unidos la clase media manda a sus hijos al sistema Exacto, la público. manda al sistema público. porque no determina si es privado o público la calidad del centro. Pero en este país hay una constitución que dice que el dominicano tiene derecho a una educación pública de calidad. Ir a la escuela no es equivalente a educación, y menos en este país, donde ni siquiera lo que comen es adecuado para poder aprender. Ese es otro. Porque ese programa de alimentación escolar, que yo le llamo el programa de desnutrición escolar, Cuéntanos. realmente lo que tiene sigue siendo un pan sobado con un cartoncito de leche los 5 días a la semana, Leche, ya tú sabes, una leche. que ni siquiera es refrigerada. Exacto. Ojo. O sea, Ya. y lo Están peor de criando esto diabéticos no ahí. es que la leche sea mala ni que el pan sea malo, sino que no puede ser los 5 días de la semana lo mismo. O sea, tú lo que tienes ahí es carbohidratos, azúcares. Tú estás creando niños hiperactivos, obesos y con diabetes. Claro. Por diseño, por no hablar de la calidad. Porque cuando Nuria Piera fue con nosotros a un par de escuelas y llevó a un laboratorio independiente muestras del pan y de la leche, era de muy baja calidad y tenía bacterias que no eran las que debe tener, porque son cosas que no tienen sentido. Entonces yo les pregunto, en medio de un sistema escolar público colapsado, Edwin y Maracayo, ¿es pertinente fusionar el Ministerio de Educación con la educación superior? Imposible. Eso solamente obedecería a una plan, intención un plan. de negocio. De negocio con la educación pública. O sea, con nuestros niños, con todos nosotros los que pagamos impuestos. Mire, yo quiero que me pongan en pantalla, por favor, el gráfico número 9, que te habla de la fusión del MINERT y el MESIT, para que ustedes vean cuál es el problema. Miren aquí en pantalla primero. Este es el proyecto de ley que se envió al Congreso proponiendo... Vete aquí, José. Mira, José, mira, ese es el proyecto de ley que se envió al Congreso el día 11 de diciembre a las 2:50 de la tarde, proponiendo
una ley que fusiona el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. O sea, el miércoles pasado, Sí, eso en fue medio de la tormenta con Senasa. con Senasa. Y en las Navidades, En medio de que ese circo. Se estaba la ciudadanía conociendo. está distraída. Nosotros hemos, desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, iniciado un movimiento que se llama el Movimiento Nepal RD. Quiero que me presten atención. Para que la ciudadanía empiece ya, junto a nosotros, a exigir sus derechos como movimiento social. Esto que ustedes ven acá, esto es una burla al pueblo dominicano, primero. Esto es un asalto al 4% para la educación, esta propuesta de ley. Y esto es ridículo en términos técnicos, científicos y de Estado. Lo único que propone la ley para fusionar el MINERT y el MESIT es apropiarse de los fondos de las escuelas públicas para financiar la educación universitaria que da el Estado. Veamos en pantalla primero cómo ellos intentan hacer esto con el gráfico que te dice exactamente qué pasa con los artículos 7 y 15 de esta propuesta. Vamos a leerlo ahí al Vamos a pasito, leerlo. Profesor, para que la gente pueda Mire, comprender. el artículo 7 dice que se modifica el artículo 93 de la ley vigente de educación y a partir de ahora el Ministerio de Educación quedaría estructurado de la siguiente forma. La estructura central está el ministro, pero cuando usted ve las estructuras que están por debajo del ministro, no se ha modificado nada de los viceministerios. Simplemente lo que antes, hace 3 años, era el viceministerio de descentralización, ahora lo reemplazaron por el viceministerio de Educación Superior. O sea, tomaron el MESIT y de ministerio lo redujeron a un viceministerio y el Ministerio de Educación sigue teniendo la misma cantidad de viceministerios que siempre ha tenido. ¿Qué fue lo que cambiaron? Los nombres. Le pusieron nombres distintos. Esto no es fusión. Eso no es fusión, primero. Y lo otro es peor. Es una abducción. Miren, en noviembre del año pasado nosotros enviamos una comunicación formal al Ministerio de Administración Pública solicitándole las investigaciones, los estudios, los análisis de factibilidad que sustentaran la fusión del MINERT y el MESIT, porque si hay un fundamento podría realizarse. Ellos nos enviaron una comunicación diciendo que ellos no tenían ninguna investigación, ningún estudio, que ellos lo iban a producir en la marcha y que en los próximos meses nos harían llegar esos estudios. Ya pasó 1 año y 1 mes hoy y no han producido ni han hecho público ningún estudio. Entonces, para ellos aprobar esta ley, ellos tendrían que cumplir con los principios de la Ley Orgánica de Administración Pública. Y la Ley Orgánica de Administración Pública tiene un principio, que es el principio de la racionalidad, que requiere que una medida como esta se sustente en investigación, en estudios, en análisis, y eso no existe. O sea, están violando la Ley Orgánica de Administración Pública al ellos proponer una fusión de 2 ministerios sin contar con ninguna investigación, ningún estudio que lo valide. Entonces, lo peor es que en el artículo 15, vamos a volver a ponerlo en pantalla, fíjense lo que han hecho con el 4% para la educación. Ellos modifican el artículo 197 de la ley 6697 de educación, que es la ley que está vigente, y ellos dicen lo siguiente en este nuevo artículo. El gasto público anual del sistema educativo dominicano en todos sus niveles, eso es lo que no existía. En la ley de ahora te dice que el gasto público anual del sistema educativo será equivalente a un mínimo de 16% del gasto público o un 4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que ellos proponen en esta nueva ley? Llevarlo a todos sus niveles. Esto es totalmente inadmisible porque están tratando de financiar el gasto de las universidades, sus becas, sus subsidios, su gasto en investigación, su gasto en recursos humanos, en operación, del dinero de las escuelas públicas. Y ustedes saben, pueblo dominicano, ¿qué es lo peor? Yo quiero invitarles a que ustedes descarguen el presupuesto nacional de la nación para el año próximo, para el año 2026. ¿Ustedes saben cuánto le han asignado a la educación? ¿Cuánto? El 3.83. Ni siquiera están proponiendo el 4%, no. El 3.83% del PIB. O sea que primero, llevan 2 años haciéndolo. Oh, Dios. El año antepasado y el año pasado, ellos no asignaron el 4%.
Y esta propuesta de ley, encima de esto, quiere tomar el dinero de las escuelas públicas. Nosotros no podemos permitir esto. Yo quiero hacer un llamado como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, como director del observatorio educativo, como maestro, como ciudadano, a todo el país, a que vayamos al Congreso y al Palacio Nacional a protestar por esta sinrazón, porque esto es un asalto a las escuelas públicas, al 4% para la educación. Y técnicamente yo como académico les puedo decir, esto no tiene ningún sustento. Primero, aquí no se va a reducir el gasto del MESIT ni siquiera en un centavo. Porque nos decían, no, es que hay duplicidad en el Estado. ¿Qué duplicidad? Aquí no se elimina nada. Lo único que propone la fusión del MINERT y el MESIT es tomar el dinero del 4% y dárselo a la educación universitaria. Pero también hay otros matices. Cuando usted revisa esta propuesta de ley, este proyecto de ley, y se va a los artículos 16 en adelante, ellos proponen ahora eliminar el Consejo Nacional de Educación y que todas las decisiones de la educación dominicana dependan de una sola persona. A ver, ¿de quién? El ministro. Oh. Escúchenme esto. Aunque yo no estoy de acuerdo con la forma en que opera actualmente el Consejo Nacional de Educación, porque usualmente es un sello gomígrafo del ministro de turno, por lo menos el Consejo Nacional de Educación es deliberativo y es realmente quien regula la educación dominicana. No es el ministro actualmente. Todas las políticas y regulaciones deben ser aprobadas por el Consejo Nacional de Educación. Lo que esta nueva ley propone en los artículos 16 al 21 es simplemente que el ministro sea el que decida y que se cree un consejo consultivo, no deliberativo, no decisorio, sino un consejo consultivo de educación que asesore al ministro. ¿Quién conforma el consejo actualmente? Usted sabe. El consejo actualmente... La calidad de No. Es que el consejo... Mira, lo primero es... El primer problema que tiene el Consejo Nacional de Educación actual, el vigente, y el que ellos proponen tiene el mismo problema, es la forma de votación. Es por aclamación. Pero ¿qué pasa? El 60% de los miembros son funcionarios públicos. Imagínate. Es imposible que se tome una decisión objetiva si el Estado es el que regula y también es el que decide sobre esa regulación. Se supone que el Consejo Nacional de Educación debe estar representado por todos los sectores y actores sustantivos de la educación. Hay más empresarios y religiosos que representantes de los profesores y de los estudiantes, que son los dos actores sustantivos de la educación. Cosa, que, por ejemplo, el gremio de los profesores, ¿qué incidencia tiene ahí? Un voto de 23. Y los estudiantes, un voto. Y los padres, un voto. Pero señores, en este nuevo proyecto de ley... Los actores principales. Óigame bien, en este nuevo proyecto de ley, los empresarios tienen 5 votos, el sector privado. Y de nuevo al docente le dan 1, al estudiante 1, al padre 1. O sea que el sector privado, los intereses privados, tienen más votos que los dos actores principales de la educación. Más votos. Tendrían en este proyecto de ley. Entonces, ¿qué sentido tiene? Otra cosa, te toman un solo representante de los docentes. Aquí no hay un solo representante. Por ejemplo, la ADP, que es el gremio mayoritario, la ADP no es el único sindicato de maestros que hay aquí. Aquí hay 5 asociaciones de profesionales de la educación. Y esos 5 deben estar en el Consejo de Educación. Claro. No es una persona. Claro. La ADP no es el único sindicato, es el mayoritario. Pero aquí está AMPROTET, que en esta nueva ley sí lo incluye, pero está CONDETRE, está SONADEDI, está DR-TESOL, está la ADP. Aquí hay 5 gremios de docentes, cada uno especializado en un área, que es muy interesante. Están los directores, están los docentes de lenguas extranjeras, están los técnicos. Pero cuando ellos dejan uno solo, o aquí proponen 2, están dejando fuera. ¿Y por qué hay más intereses privados en el Consejo Nacional de Educación que representantes de los docentes, los padres y las madres? El simple hecho de que esta propuesta de ley tenga 12 funcionarios públicos de 22 votos ya lo hace inadecuado. Otra cosa, el mismo Consejo Nacional de Educación ahora tiene a los regulados como los reguladores. Tú tienes miembros del Consejo Nacional de Educación hoy que tienen más de 1.000 millones de pesos en contratos con el Ministerio de Educación y sus dependencias a través de las instituciones que dirigen. ¿Cómo así? Algo sencillo. Tú tienes representantes de las universidades ahí. Y todas esas universidades tienen miles de millones en contratos. ¿Cómo hace un regulado
en la instancia reguladora. Eso es el Consejo de Competitividad, lo mismo. Es el consejo. Lo mismo. Exactamente. Usted lo que está diciendo ahí, lo que ha descrito casi, o sea, como una labor pedagógica, nuestro amigo Remberto Pichardo. Es que, mire, yo Se insisto, está replicando. quiero Se aprovechar, lo están tomando todo. quiero aprovechar mi presencia aquí en la Quinta Pata para invitar de nuevo al pueblo. Mira, esto que ha pasado con SENASA es un llamado serio a la atención. Aquí han tomado al doctor Hassim, por ejemplo. Pero ¿dónde estaban los miembros del consejo directivo del SENASA? Que siguen siendo hoy ministros y viceministros y mucha gente. Otra pregunta, ¿y la Contraloría General de la República? ¿Dónde está el órgano que es el que debe regular y verificar si esos pagos eran pertinentes o no? Y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Porque no es que ese dinero se sacó y se le dio en un bolsillo a toda esa gente. No. Esas serán contrataciones y negocios hechos, pero eso se desembolsó a través del Estado. Y la Contraloría General de la República, que es la que debe revisar todo esto, ¿dónde estaba? Y el Director General de Compras y Contrataciones y todos esos contratos que se hacían. Entonces te dicen que están combatiendo la corrupción, pero es después que han denunciado y el pueblo se ha activado. Eso no es combatir la corrupción, eso es reaccionar. Eso no es accionar. Eso no es combate de la corrupción. ¿Y cómo mandan para su casa? Porque delataron a los otros, a gente que se robó miles de millones de pesos. El mensaje que le están enviando a la juventud dominicana es que aquí el problema no es robar, sino robar poco. A nosotros, a los maestros, que tenemos que estar en la escuela, diciendo a los niños que sean serios, que no violen la ley, que no roben. ¿Cómo usted le dice a un joven de este país que no robe y no viole la ley? Si los que violan la ley, usted lo que hace es que le recibe parte de lo que se robaron y lo manda para su casa. Señores, eso es, aquí lo que hay es una locura con la gestión del Estado dominicano. Y el pueblo dominicano no puede seguir permitiendo esto. Dios nos da una sola vida. Y yo no sé cómo es que este pueblo ha permitido que en esa única vida que va a tener se la arruine un grupo de gente que al fin y al cabo no está haciendo su trabajo. El movimiento Nepal RD que nosotros estamos proponiendo acá es un movimiento de acción ciudadana, porque aquí quienes debieron haber representado al pueblo nunca lo han hecho. Los grandes representantes de este país nunca han representado a las masas. Y yo creo que es hora de que acá el pueblo dominicano empiece de nuevo a unirse. Nos defraudaron. La Marcha Verde, Participación Ciudadana, todas esas instituciones que debieron estar ahí. Mira hoy el 4%. ¿Dónde están los defensores del 4%? Todos son funcionarios públicos. No van a hablar en contra de la fusión del minero y el mesín. Muchos no están en el país. Vamos a hablar. Pero señores, mi querido amigo, que lo quiero mucho, de verdad, Jonathan Liriano. Y Carlos Pimentel. Pero Carlos Pimentel. Mira que Jonathan lo quiero mucho, pero bueno. Carlos Pimentel. No, de Carlos que Pimentel. tuvo en la Marcha Verde también. Esto de SENASA. ¿Y dónde estaba Carlos Pimentel? O sea, señores, es que esto es un relajo aquí. Y hay gente que tiene la cachaza de salir a los medios de comunicación a decir que son serios y que están luchando. ¿Luchando contra qué? Pueblo dominicano, aprende a creer en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice. Aquí, a los que nos negamos a darle comisiones a los funcionarios públicos, a los que enfrentamos a los que nos piden comisiones cuando uno tiene un contrato con el Estado, nos persiguen. Pero a los que la dan y los que se roban el dinero del Estado, los eximen y le dan de todo. Pero mire cómo está el encartado de Rida Estrella en su casa, tranquilo. Y los demás, eso no tiene sentido. Y los demás, por supuesto. Y te insisto en algo. Eso no es simplemente Hassim. No. Hassim era el director ejecutivo. Y todos los sistemas de control del Estado, yo insisto, ¿dónde estaba la Contraloría General de la República? La Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Dónde están los miembros del Consejo Consultivo y Directivo del SENASA? Porque nada en el Estado se hace sin un rastro. O sea, nadie se dio cuenta de esto. Y lo peor es que ahora te salen con que están combatiendo la corrupción. ¿Combatiendo la corrupción de qué? Si esto se logró porque los periodistas y la opinión pública ha insistido y ha ejercido presión. Ayer, cuando fuimos a la protesta frente al Palacio Nacional, Palacio de Justicia, había gente hasta queriendo que se bombardee a la multitud y preguntando que si por cada caso de corrupción el pueblo se va a tirar a la calle. Pero claro que tiene que hacerlo. De hecho, lo que este país tiene que hacer es exactamente eso. Aquí son muy bravos y muy valientes a la hora de robar,
Pero a la hora de enfrentar al pueblo, Le da ELA. no, salen de una vez corriendo Le da y entran, esclerosis lateral, entran en pánico. no sé qué. Yo creo que este pueblo ya tiene que darle una lección a quienes dirigen este país. Y que tenemos definitivamente como ciudadanos que empezar a organizarnos de otra manera. Profesor, y Edwin, Ajá. porque estoy buscando la noticia, no la encontré, pero Ajá. Carlos Pimentel denunció un entramado ¿En qué? en las licitaciones para defraudar al Estado. ¿En cuál? ¿En Inavíe? No, en todas las En todas, instituciones. que había un una que tenía entramado. una presencia. Eso fue hace como Pero, 2 o 3 perdón, semanas. pero ¿después de qué? Después de miles de denuncias, de quejas y de sometimientos a la justicia. Es No. que lo mucho hasta Dios lo ve. Y hay que ver. Hay una pregunta. ¿Y la función de Carlos Pimentel es denunciar, o proceder al respecto? Porque quien tiene que impedir ese entramado es Carlos Pimentel y la dirección de compras. O sea, 5 ellos años después. ahora denuncia. Eso es mentira. Primero, porque quienes han denunciado eso han sido siempre los afectados, han sido siempre los periodistas de investigación. Ya después que es imposible ocultar el desfalco, ellos salen a denunciar. Pero mira el INAVIE, que Carlos Pimentel ahora dice, no, que hay una estructura, había de fraude. Pero usted sabe cuántos años tenemos denunciando el fraude en el INAVIE. Ya cuando se hace demasiado obvio, entonces ellos salen a decir, vamos a tomar acción. Pero lo mismo Belsenasa. El pueblo dominicano tiene que evitar que la fusión del MINERT y el MESIT se convierta en el próximo SENASA en este país. Ya nosotros en la educación pública no aguantamos más. Aquí no se pueden coger el dinero de las escuelas públicas que están en condiciones de miseria para financiar la educación superior. Y en términos técnicos, da vergüenza que un gobierno ni siquiera tenga la capacidad intelectual y técnica para elaborar un proyecto de ley que tenga algún fundamento técnico, científico, metagógico. Porque esto lo único que hay aquí en esta propuesta es, primero, el dinero del 4%, quitárselo a la escuela para financiar las universidades. Y segundo, quitarle al Consejo Nacional de Educación la potestad deliberadora y reguladora de la educación y dársela a una figura que es al ministro de turno. Que va a hacer lo que quiera, lo que entienda. Porque si es consultivo, el Consejo no está muy nada. Lo que quieran que él entienda. Y lo que sepa, porque tenemos un tema. Por ejemplo, ahora tenemos un ministro que no es especialista en educación, que tiene 9 meses de experiencia en educación. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a poner en la mano de la figura de una persona, de un ministro, sea este o cualquiera, todas las decisiones educativas? Inclusive usted puede ser un genio en educación y a usted se le pueden ir algunas cosas y usted fallar. Por eso existen los consejos técnicos. El problema aquí es que deliberadamente se puso un consejo consultivo. Presten atención. No es el consejo el que va a decidir. No te estoy pidiendo permiso, te estoy informando. Y te estoy consultando, pero al final se hace lo que diga el ministro. Sí. Aunque el ministro sea un genio en gestión pública, en educación, un solo hombre no puede decidir el destino de algo tan serio y complejo como la educación. El pueblo dominicano tiene que salir a las calles, al Congreso y al Palacio Nacional ya, a oponerse y a protestar contra la fusión del MINERT y el MESIT. Y recuerden, porque esto es muy importante, el presidente de la República, su familia tiene una universidad privada. Sí, éticamente Por Dios, se ve muy por feo. Dios. O Se ve sea, muy feo. Miren, yo les digo algo. Con la fusión lo que ellos pretenden es seguir financiando lo que es la UAS, UTECO, el ITLA. Las universidades privadas reciben algunos fondos, pero no es mucho dinero, son subsidios. Están las becas. Aquí el problema no es ese. El problema es que hay una ley de educación superior que establece cuál es el presupuesto que le corresponde, que a propósito nunca lo han cumplido. Y hay una ley de educación escolar que establece cuánto se le debe asignar. Si las escuelas públicas estuvieran en excelentes condiciones y no hiciera falta los fondos del 4% para dedicárselos a ellas, no sería mala idea usted apoyar las universidades del Estado. Pero esa no es la realidad de este país. Y por otro lado, insisto en algo. Cuando usted quiere fusionar en una sola estructura la educación superior, que es andragógica, con la educación escolar, que es pedagógica, usted necesita lo que se llama un enfoque metagógico. ¿Qué implica lo andragógico y lo pedagógico? La naturaleza del diferencia. aprendizaje, la estructura, por ejemplo. La estructura andragógica, ¿en qué consiste? No, en la andragogía ya el estudiante, que es el adulto, viene con conocimientos adquiridos y en términos del aprendizaje, la naturaleza del aprendizaje del adulto es distinta a la del niño, a la de inicial, de primaria, no tanto al de secundaria, pero está la estructura operativa,
La estructura operativa del Ministerio de Educación depende totalmente de él. 18 regionales, 126 distritos educativos, 7.600 escuelas públicas, 2.030.000 estudiantes, 135.000 docentes. La estructura del MESIT no es suya más que la UAS, UTECO y el ITLA y las pocas universidades públicas que hay. Pero el resto del sistema es privado, que también le corresponde regularlo. La proporción colegio privado, escuela pública, es mínima, pero en contraste, la proporción universidades públicas y privadas es enorme. Claro, Entonces, mira, en términos ya de lo que es la educación, eso requiere un enfoque metagógico, metagogía, no pedagogía ni andragogía, sino la metagogía. Aquí nunca se ha desarrollado. Y cuando te hablan de que otros países tienen algo parecido, aquí no estamos en otros países. Cuando te quieren decir que quieren mejorar la educación y ponerla como la de Finlandia, lo que hace la educación en Finlandia excepcional no es la escuela, es la sociedad, son las políticas, es su nivel de corrupción, que es mínimo. Aquí es totalmente distinto. Aquí no podemos estar hablando de otros países que han hecho algo parecido, porque este país tiene uno de los índices de corrupción más altos del mundo. En los países donde estas cosas han funcionado, se ha dado una transformación de décadas. No tienen los problemas sociales de alimentación, de transporte, de vivienda, de educación que tenemos aquí. El aprendizaje es un fenómeno social que no depende del aula y de la escuela únicamente. Y aquí no hay políticas socioeducativas que puedan justificar en este momento la fusión de dos ministerios de esta naturaleza. Lo poco que funciona de la educación superior lo van a arruinar metiendo esto. Aunque les aclaro, es bueno que ustedes entiendan algo. Aquí no se cambia nada en el MESIT más que hacerlo una dependencia del MINERT. Porque no van a reducir el personal del MESIT, no van a reducir sus gastos, no van a reducir sus operaciones y sus programas. Lo que puede haber es una disminución en la calidad, porque tú estás supeditando al ministro de Educación Superior a ser un viceministro y a ponerlo bajo la dependencia de una persona o de un ministerio que lo que maneja es educación escolar. Todo eso es una locura. Señores, en conclusión, aquí lo único que se ha hecho es quitarle o intentar, porque no se ha hecho, y no lo vamos a permitir. Si quieren tener al pueblo dominicano en las calles en Navidad, que se atrevan a aprobar esa ley. Porque nosotros, miren, senadores, diputados, ustedes están aquí para representarnos a nosotros, al pueblo. Y yo les invito, les solicito como presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y director del Observatorio Educativo, a que tengamos un debate público sobre la pertinencia técnica de esa fusión antes de aprobarlo. Y ustedes como diputados y senadores tienen la obligación de representarnos a nosotros. No es a un presidente, ni a un partido, ni a un grupo económico. Es a nosotros que nos representan. Y yo básicamente los desafío al gobierno dominicano y al Congreso a un debate técnico, público y contradictorio para discutir la pertinencia técnica de esa fusión. Que nos muestren las investigaciones y los estudios. El Congreso tiene en la Comisión Permanente de Educación y de Educación Superior la obligación de llamar a una revisión técnica de esa ley y llamarnos a nosotros, a los expertos de este país, a revisar técnicamente la factibilidad de esta función. Porque eso no es ninguna fusión. Ahí lo que es un asalto al 4% para la educación.